ocupados. Muy buenas noches, estimados participantes. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Les saludo muy cordialmente de parte de la Universidad Nacional Siglo XX y de la Escuela de Negocios ESAM Regional Tarija. Para nosotros es un placer el día de hoy poder compartir un webinar gratuito que se va a llevar un tema muy importante en cuanto a la actualización de desarrollo comunitario para proyectos de agua y saneamiento en etapa de preinversión, inversión y posinversión. Para ello, damos la bienvenida y agradecer de antemano la presencia del máster licenciada Marta Tita Cazón y el máster licenciado Carlos Marcelo Caso López, quienes están ahora en sala. La licenciada Marta es licenciada en Administración de Empresas. Ella cuenta con un máster en Desarrollo Sostenible, un diplomado en Gestión de Inteligente del Agua, diplomado en Desarrollo Comunitario de Asistencia Técnica Integral. Cuenta con un diplomado en Planificación Ambiental y Gestión de Proyectos Sostenible, con un diplomado en Manejo Urbano Sostenible, un diplomado en Manejo Sostenible de los Recursos, diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política, un diplomado en Servicio de Desarrollo Empresarial Rural, diplomado en Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos de Desarrollo y muchos otros cursos que tienen que ver con el sector de agua y saneamiento, ¿no? En cuanto a la experiencia laboral, ella ha trabajado en varias entidades y empresas, como el Servicio Nacional para la Sostenibilidad del Servicio de Saneamiento Básico, el Fondo Nacional de Inversión Productivo y Social, en los diferentes gobiernos municipales, tales como Yunchará, Entre Ríos, ¿no? Trabajó también en lo que es el EMAGUA, y como gerente de proyectos y consultor individual. Perdón, Sandrita, tu micrófono. Buenas noches, ¿me confirman por favor si podemos continuar? Sí, adelante, licenciada. Muchas gracias. Bueno, nosotros queremos saludarles, no sé si se escucha esa parte, nosotros queremos darle la bienvenida y saludar a cada uno de ustedes y agradecer por la presencia, ¿no? Para nosotros es un placer el día de hoy poder compartir un webinar gratuito que actualmente tiene que ver con el tema de actualización de proyectos comunitarios para proyectos de agua saneamiento en las etapas de preinversión, inversión y posinversión. Para ello agradecemos de antemano la presencia de nuestros invitados especiales, al máster licenciada Marta Tito Cazón y al máster licenciado Marcelo Caso López, quien el día de hoy nos van a impartir sus grandes conocimientos. La licenciada Marta es licenciada en Administración de Empresas. Ella cuenta con un máster en Desarrollo Sostenible, un diplomado en Gestión de Inteligente del Agua, diplomado en Desarrollo Comunitario y Asistencia Técnica Integral, un diplomado en Manejo agroecológico de la producción agrícola, un diplomado en Planificación Ambiental y Gestión de Proyectos Sostenibles, diplomado en Manejo Urbano Sostenible, diplomado en Manejo Sostenible de los Recursos, diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política, diplomado en Servicio de Desarrollo Empresarial Rural, diplomado en Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos de Desarrollo y cuenta con varios cursos en el sector de agua y saneamiento básico.
En cuanto a la experiencia laboral, ella trabajó en diferentes entidades públicas como privadas, como el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios de Saneamiento Básico, en el Fondo Nacional de Inversión Productiva Social, en los diferentes gobiernos municipales como Yunchara, Entre Ríos, entre otros, ¿no? Asimismo, trabajó en Imagua, también es gerente de varios proyectos, ejecutor y coordinador también de diferentes proyectos de desarrollo comunitario. Trabajó en Proizaba, Unión Europea Tarija, y bueno, también desarrolla lo que es la consultoría individual en cuanto al monitoreo de los proyectos de desarrollo comunitario. Muchas gracias, estimada licenciada. Para nosotros, nuevamente, reiterarles un placer poderla tener, ¿no? Para que usted nos pueda impartir sus grandes conocimientos. Al mismo tiempo, quiero dar la bienvenida al máster Carlos Marcelo Caso López, quien es licenciado en Economía, cuenta con una maestría en Desarrollo Rural, un diplomado en Preparación y Evaluación de Proyectos Sociales, un diplomado en Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión, un diplomado en Desarrollo Comunitario para el Cambio Climatológico, un diploma de alta gerencia. En cuanto a la trayectoria profesional, es gerente general de la comercializadora y consultora agropecuaria del sur, consultor de evaluación técnica financiera, especialista en evaluación financiera en el sector, consultor de desarrollo comunitario DESCON de proyectos de DESCONFI, consultor en saneamiento del río Guadalquivir, consultor en andaluz, consultor en proyectos de alianzas rurales regionales, consultor y responsable de la elaboración del TESA, de la perforación de más de 50 pozos para el uso agropecuario de los diferentes distritos. Bueno, es muy amplio el currículum de cada uno de los invitados del día de hoy. Muchas gracias nuevamente. No sé si se encuentran en sala. Muy buenas noches, licenciada Marta. Muy buenas noches, licenciado Carlos. Muy buenas noches y agradecidos por la invitación. Muy buenas noches a todos. Igualmente agradecida por la invitación para compartir un poquito nuestras experiencias, nuestro conocimiento en el área de agua y saneamiento. Muchas gracias, licenciada Marta. Si gusta, podemos iniciar ya. Bueno, daremos inicio a la presentación. Iniciaremos con una presentación de diapositivas y posteriormente haremos, bueno, si hay consultas y preguntas, responderemos a las mismas. Gracias, licenciado. Sí, se nota la presentación, ¿no? Sí, se nota correctamente. Bien, bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Ya se ha presentado mi persona, soy Carlos Marcelo Caso López, y esta noche queremos compartir con ustedes alguna información relacionada a lo que es desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional de DESCOM-FI para proyectos del sector de agua y saneamiento básico. Voy a iniciar la presentación con lo que es la política para la implementación del derecho humano al agua y saneamiento, el DAS en Bolivia. El planteamiento de la política comprende los criterios normativos y comunes del derecho humano al agua y saneamiento. Estos criterios normativos, establecidos por la Observación General número 15 de la Organización de las Naciones Unidas, indica que el DAS es el derecho de todas las personas a disponer de agua y saneamiento suficiente, salubre, aceptable, asequible, accesible para uso personal y doméstico. Y estos criterios son la accesibilidad, disponibilidad, calidad, asequibilidad y aceptabilidad. ¿Qué es el desarrollo comunitario o conocido como DESCOM? Es un proceso social, técnico y metodológico de participación de la comunidad para que se capaciten y se organicen antes, durante y después de la construcción
de un sistema de agua y alcantarillado. El desarrollo comunitario es una estrategia social que está centrada en la gente, que promueve la participación de mujeres, de hombres, de adolescentes, de niños y niñas en todas las actividades de los proyectos para mejorar sus condiciones de vida, según su contexto sociocultural, económico y ambiental, y así coadyuvar a la sostenibilidad de las inversiones, con base en la sinergia de las capacidades locales y sectoriales que permitan impactar fundamentalmente en la salud y la preservación del medio ambiente. ¿Para qué se implementa el DESCOM? Para desarrollar las bases de la sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, a través de un proceso participativo y planificado para la toma de decisiones que articulen el desarrollo y la gestión comunitaria de los servicios con el mandato de la EPSA o entidad prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado, la educación sanitaria y ambiental, la higiene, la salud y la asistencia técnica del gobierno autónomo municipal. ¿Y cómo se implementa? Se implementa a través del desarrollo de procedimientos e instrumentos que promuevan la participación de la comunidad con conocimiento, que expresen la demanda informada y permita la integración de lo técnico y lo social sobre procesos sociales complejos y dinámicos que aborden no solo el componente individual y o grupal, sino también las estructuras sociales, políticas, económicas, en procura que los actores de saneamiento básico promuevan la gestión integral del recurso hídrico, con base en los factores de la sostenibilidad y los principios del desarrollo comunitario. El proceso de ejecución del DESCOM, como ya les decía, es un proceso antes, durante y después. Hablamos de un proceso antes, que es denominado preinversión, un proceso durante, que es cuando se está ejecutando el proyecto durante la inversión y la postinversión, y un después, que es el fortalecimiento institucional. Bueno, aquí tenemos la intervención del DESCOM ya en relación al proyecto de agua y saneamiento en una etapa de preinversión. En esta etapa de preinversión, lo que busca el desarrollo comunitario es líderes, mujeres y hombres de la comunidad contactados, es ponerse en contacto con los líderes de la comunidad. Lo que busca el desarrollo comunitario es generar la confianza en la comunidad durante el proceso de elaboración de un diseño, durante el proceso de la construcción del proyecto y durante un proceso ya de manejo y administración del mismo. En esta fase de preinversión se tiene que conformar un comité impulsor del proyecto de agua, de dirigentes de la comunidad, para que ellos sean los que acompañen durante todo el proceso en las diferentes etapas. Aquí se busca ejecutar un diagnóstico de la comunidad, conocer en qué situación se encuentra social, económica, la comunidad para saber si tiene capacidad o no para poder manejar su servicio o su sistema de agua. Se debe ejecutar un autodiagnóstico de la comunidad con el comité conformado, con los líderes, con los representantes hombres y mujeres. Se debe la comunidad capacitada en aspectos técnicos y niveles de servicio. Se debe conformar alternativas, opciones técnicas y niveles de servicio factibles, analizadas y aprobadas por la comunidad en base a su voluntad de pago o a su capacidad de pago de la tarifa. Y se deben generar compromisos firmados por la comunidad y autoridades locales para la implementación del proyecto. Finalmente, en la fase de preinversión, tenemos líneas de acción que tenemos que ejecutar. Entre ellas tenemos el diagnóstico, la presentación y selección de la opción técnica y nivel de servicio, la comunicación y socialización, la conformación y o diagnóstico de la EPSA y finalmente hacer un plan de implementación social. Estas son las líneas de acción en el proceso de preinversión y cada una tiene sus respectivos resultados, ¿no? En el caso del diagnóstico comunitario se debe hacer un estudio socioeconómico y sociodemográfico y se debe hacer una línea de base con énfasis en salud.
En el caso de la presentación y selección de la opción técnica, se debe definir la opción y nivel de servicio, se debe definir contraparte de la comunidad y la comunidad debe estar informada sobre la tarifa que se vaya a estimar. Finalmente, los usuarios informados sobre sus responsabilidades para que puedan validar el proyecto. Hay un componente de comunicación y socialización que debe terminar o traducirse en un plan de comunicación definido. Se debe conformar y o hacer un diagnóstico de la EPSA. En el caso de que no haya EPSA, el modelo de gestión, se debe elegir un modelo de gestión y se debe crear un directorio. Y con EPSA se tiene que hacer un diagnóstico institucional y un plan de fortalecimiento. Y finalmente, en el plan de implementación social, debe ser elaborado para la fase de inversión y postinversión que la licenciada Marta en este momento va a pasar a disertar. Le cedo la palabra a la licenciada para que pueda continuar con la presentación. Ya. Marcelo, por favor, síguemelo. ¿Me lo podrías volver a la lámina donde está después del cuadrito de antes, después, unas 2 láminas antes, por favor? Eso, a la que sigue, a la siguiente. Para abajo, ahí, ya. Bueno, para acotar y para ver lo que decía el ingeniero Marcelo, el licenciado Marcelo, se puede apreciar que dentro del desarrollo comunitario, como han podido ver, la fase de preinversión es pues clave, es lo elemental de lo cual se parte para el desarrollo comunitario. Basado en sus palabras, es diciendo que es la organización de la comunidad. Ahí está la actualización que está haciendo en este momento el ministerio y todos los organismos encargados de esto. ¿Por qué? Porque ha creado una serie de guías, una serie de instrumentos que ayudan a fortalecer los conocimientos de las personas que ejecutan desarrollo comunitario. Si bien cada organismo o cada ente ejecutor de los diferentes sistemas, de los proyectos de desarrollo comunitario, tienen su propio instrumento, tienen sus propios medios de apoyo, todos estos están basados en las guías de desarrollo comunitario, que son la base del diplomado de desarrollo comunitario que está ofreciendo en este momento ESAM. Entonces, es muy importante partir en el desarrollo comunitario de la base, que es la preinversión. Si una preinversión está bien hecha, bien realizada, la fase de inversión y de posinversión se la va a poder ejecutar de una manera normal y de una manera sostenible. Porque en realidad, ¿qué es lo que se busca con el desarrollo comunitario? Es la sostenibilidad, darle la sostenibilidad necesaria a los proyectos de agua y saneamiento. Entonces, si no hacemos nosotros como consultores un buen cimiento en la fase de preinversión, en la fase de inversión y posinversión, más adelante vamos a ver los tropiezos con los cuales vamos a presentar. Es por eso que estas guías que han salido, estas guías que se implementan, son, como dije anteriormente, el cimiento, la base con la cual nosotros deberíamos conocer para poder pasar a la fase de inversión y a la fase de posinversión. Si nosotros como consultores no conocemos qué actividades, qué acciones y qué líneas tenemos que seguir en la fase de inversión, vamos a tropezar y vamos a seguir tropezando como hasta ahora con los diferentes problemas que se encuentran en la fase de inversión y en la fase de posinversión. Entonces, tomando en cuenta lo que dijo el licenciado Marcelo, que la fase de preinversión es la fase de organización de la comunidad, donde la comunidad acepta y dice, estoy de acuerdo con este tipo de proyecto, con esta obra de toma y con estos instrumentos que vamos a utilizar más adelante. Un punto importante que hay que tomar y que muchos de los consultores no los toman en cuenta, y es por eso que se está haciendo la actualización, o ya se hizo la actualización, y inclusive ha salido una parte, va a salir un decreto donde es obligatorio que todo inicio de preinversión debe tener
debe tener dentro de la preinversión el plan de ejecución de la fase de inversión. En este plan se debe detallar todas las actividades y quiénes van a participar en estas actividades. Así en la fase de inversión solamente aplicamos y hacemos la secuencia de la cadena y no estamos en ese momento recién nosotros determinando quiénes van a participar o cómo lo vamos a hacer. Estas guías que se han sacado ya tienen una secuencia lógica para pasar a las diferentes etapas. Es en este sentido que en la fase de inversión, ¿qué es lo que buscamos en la fase de inversión? En la fase de preinversión ya hemos organizado la comunidad. En la fase de inversión lo que hacemos es movilización de la comunidad. ¿Cómo movilizamos la comunidad? Al movilizar la comunidad, es decir, ya conocen su obra de toma, ya saben qué es lo que se van a hacer. Entonces, en la fase de movilización de la comunidad, ellos nos ayudan a nosotros a que todo, tanto empresa constructora, ejecutor del DESCOM, comunidad beneficiaria, todos los actores que forman parte de este proyecto puedan hacer una movilización conjunta con la comunidad, ¿ya? Después de haberlos movilizado, de haber que ya se pongan en conformar un comité que nos ayude a hacer un seguimiento, hacemos un fortalecimiento en la gestión comunitaria. ¿Qué se busca con este fortalecimiento? Que sea la propia comunidad, que sean los propios beneficiarios los que formen parte con nosotros y nos ayuden a hacer un control social a lo largo de la fase de inversión. No nos olvidemos que a un principio hemos dicho que el desarrollo comunitario busca la sostenibilidad del proyecto, pero esta sostenibilidad no es solamente económica, ¿no ve? También es una sostenibilidad en operación, en mantenimiento, una sostenibilidad en la parte de salud. Entonces, si no aplicamos las acciones necesarias en esta fase, muy difícilmente vamos a lograr que el proyecto en su conjunto sea sostenible. Por eso que también podrán ver en la fase de inversión, existe un componente que es muy importante, que es la educación sanitaria y ambiental. La gran deficiencia, la gran falencia que han visto en este componente es que cuando los ejecutores entran a formar parte del proyecto, no le dan mucha importancia, pero realmente la educación sanitaria y ambiental es un paso fundamental. Es por eso que en esta guía que se ha sacado se toca haciendo énfasis en la educación sanitaria y ambiental. No menos importante es la administración, operación y mantenimiento. Administración en el sentido de que es la comunidad, son los beneficiarios los que se tienen que empoderar, los que tienen que hacerse dueños del proyecto, ¿no ve? Entonces no es solamente ir y decirle ustedes tienen que cobrar y de hacerlo de esta manera. Si bien cada organización, cada ente que financia los diferentes proyectos tienen, como he dicho al inicio, sus instrumentos de apoyo, sus instrumentos que les puede de alguna manera facilitar, es importante que en esta administración se capacite a la comunidad como tal y que conozcan el sentido de administración. Entonces es importante este componente de administración, operación y mantenimiento. Algo que se estaba dejando de lado y al inicio, cuando en aquellos años, pongámosle en el año 2000, 1999 a 2000, se inició con el desarrollo comunitario, se daba un énfasis importante a la función del gobierno municipal. En la evolución de las guías han ido de alguna manera olvidando esto, que es un factor bien importante y que ahora de nuevo se lo está retomando. Porque no nos olvidemos que los proyectos son del gobierno municipal antes que ser de las comunidades, pertenecen al gobierno municipal.
Y si los gobiernos municipales no conocen sus roles, sus funciones, sus obligaciones, es bien difícil que puedan cumplir con la misma. En la evaluación que se les ha hecho antes de hacer la guía, es grande el porcentaje, es amplio el porcentaje de municipios que no sabían ni qué era lo que tenían que hacer o cómo iban a transferir, porque la Constitución Política del Estado les obliga a ellos a transferir todos los sistemas de agua potable a las comunidades. Es decir, no conocían qué procesos, qué procedimientos tienen que seguir, qué tienen que hacer. Existe una guía, existe un manual inclusive que nos indica cómo lo tenemos que hacer. No nos olvidemos que ha cambiado. Antes se sacaban ordenanzas municipales, ahora en la actualidad ya no se sacan ordenanzas municipales. En la actualidad hay leyes, dependiendo qué órgano lo saque, ya sea el alcalde o sea el consejo, va a variar el instrumento que necesitemos hacerlo. En el transcurso del desarrollo comunitario del diplomado, pues se les va a dar todos los instrumentos, todos los mecanismos, todas estas guías y manuales actualizadas para que ustedes conozcan y puedan aplicarlos. Entonces, el gobierno municipal es un factor, podemos llamarle así, el articulador, el que tiene que articular todo el sector de agua y saneamiento dentro de su municipio. Y dentro de su municipio, él es el dueño, el que tiene que transferir. El gobierno municipal no puede transferir el sistema, lo que transfiere es la responsabilidad de administración, operación y mantenimiento. En la mayoría de los procesos que se han visto o que he seguido a través de lo que es la Autoridad de Agua Potable, he visto una serie de instrumentos que no han sido aplicados de la manera correcta. Y, por ejemplo, el gobierno municipal le transfiere a otra institución el sistema como tal, la infraestructura, y sin conocimiento que la ley lo prohíbe. La ley prohíbe al gobierno municipal transferir esta infraestructura. Lo que sí le da la facultad de transferir es la administración, operación y mantenimiento de este sistema. Entonces, a lo largo del diplomado vamos a poder ver, analizar cada uno de estos factores y actores que les estoy hablando. Entonces, es importante conocer todas las guías antes de ir a aplicarlas. Como les digo, sí es importante conocer qué es lo que tenemos que hacer, si es en un caso o en el otro caso. Ahora nos están exigiendo nuevos instrumentos, por ejemplo, el llenar la información a través del CIASAR, del Sistema de Información de Agua y Saneamiento, que también entra dentro del componente de inversión. El registro de nuestras comunidades o de nuestros sistemas de agua potable en la Autoridad de Agua Potable, en la APS. Todo el diplomado contempla y abarca diferentes factores, diferentes áreas, y también se va a tocar los diferentes instrumentos, las diferentes guías que han sido elaboradas por cada una de las entidades, llámese FPS, llámese EMAUA, llámese SENARVA, y también se les va a hacer conocer las diferentes vivencias o las lecciones aprendidas en diferentes programas que ya han pasado. Yo creo que basados en estas experiencias se ha ido actualizando, modificando y tratando de mejorar de alguna manera todas las guías o todos los instrumentos que teníamos. En el entendido en que ya hemos hecho toda esta fase, esta organización, este fortalecimiento en la fase de inversión, una fase muy, muy importante que ha sido un poco dejada de lado, un poco olvidada, es la fase de posinversión. En esta fase de posinversión es importante reforzar
los conocimientos que ha adquirido la comunidad. Normalmente, la fase de posinversión se da en la etapa posterior a la entrega provisional. En casi todo proyecto de agua potable o del sector de agua y saneamiento, entre la etapa de la entrega provisional a la definitiva, existe 3 meses de diferencia. También se han tratado de actualizar y mejorar los instrumentos con los cuales se aplica para hacer la posinversión. Muchas veces entendemos por posinversión hacer un seguimiento como lo está haciendo la comunidad, cuando lo importante es evaluar, monitorear las actividades que está haciendo esa comunidad. Entonces, a lo largo de la posinversión, es bien importante el trabajo que cumple el ejecutor de desarrollo comunitario, porque como su nombre lo dice, tiene que ir a reforzar las áreas críticas. Y no es solamente ir y levantar una planilla si ha lecturado, no ha lecturado, si ha cobrado, no ha cobrado, sino nosotros como ejecutores tenemos que reforzar esa etapa, ver cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus debilidades y ahí ayudarles. Porque en la etapa de fortalecimiento institucional se va a evaluar de alguna manera todas estas acciones que se han hecho y se espera mejorarlas y, digamos, coordinar entre cada una de las etapas, entre la preinversión, entre la inversión y entre la posinversión. Algo que no está descrito en este momento, pero es importante detallar y comentar, es que no nos olvidemos que todos los proyectos de desarrollo comunitario ahora son obligatorios para todos los municipios o para todos los municipios y entidades que quieran ejecutar un proyecto de agua y saneamiento. Un proyecto de agua y saneamiento sí o sí tiene que tener estas fases y entonces es de uso obligatorio las guías, los manuales, todos los instrumentos de capacitación que ha sacado el ministerio. Entonces, además que hay que tomar en cuenta que todos los proyectos de agua y saneamiento vienen a través de un programa, que en la actualidad, por ejemplo, se está haciendo la auditoría a todos los proyectos de Mi Agua 1, 2, 3, 4, 5. Y en esos proyectos se está viendo una cantidad infinita de falencias que se ha tenido, de tropiezos, entre que digamos, los consultores, entre que la comunidad ha aprendido un poco y el consultor no ha aplicado las guías que en ese momento se tenían o los instrumentos que se les dan. Entonces, el consultor tiene que conocer las fases de preinversión, inversión y posinversión. Tiene que saber qué actividades, qué acciones se hacen cada una de ellas. Porque también existen muchas deficiencias en los entes que licitan los proyectos. Pero si nosotros como consultores conocemos qué acciones tenemos que hacer en la preinversión, qué acciones tenemos que hacer en la inversión y en la posinversión, entonces nosotros podemos decir, digamos, no, esta actividad no se puede hacer aquí, pero la podemos cambiar por esta otra. Nosotros podemos proponer, podemos mejorar, pero si nosotros mismos no conocemos, es muy difícil. Aceptamos como viene y muchas veces fracasamos con la comunidad porque en realidad el tiempo es muy corto o porque no era eso en realidad lo que necesitaba la comunidad. Entonces, creo que es muy importante y es de vital importancia que todo consultor que entre a trabajar en el sector de agua y saneamiento tenga que conocer las guías anteriores, las guías actuales, las actualizaciones que se dan en el sector. Son muy importantes para cada uno de nosotros y de nuestros proyectos. Bueno, eso era lo que quería comentar, comunicar, transferir un poquito los conocimientos que nosotros de alguna manera
a lo largo de nuestra experiencia vamos haciendo, y en este momento estoy ayudando yo al viceministerio justamente en la actualización de estos instrumentos, en la mejora de estos instrumentos. Entonces, si en algún momento ustedes como consultores tienen alguna duda, yo presta para poder ayudarles, para poder guiarles, porque si se dan cuenta, el poder darle la sostenibilidad a un proyecto de agua y saneamiento no es solamente ayudar a esa comunidad, es ayudarnos a todos, porque de alguna manera estamos mejorando, estamos ayudando a mejorar el medio ambiente. Y eso nos ayuda y digamos, es para todo el mundo, no solamente para esa comunidad. Vamos a hacer que esa comunidad no derroche su agua, no vierta sus aguas servidas a los ríos, a las quebradas, dependiendo del proyecto que vayamos a hacer. Entonces, agradecida por haberme escuchado y dispuesta a atender cualquier consulta, cualquier duda, inquietud que tenga. Muchas gracias, estimada licenciada. Sí, tenemos una consulta del ingeniero Enrique, que nos consulta si las consultorías de preinversión se las hace por separado a las de inversión y posinversión, y estas provocan grandes vacíos en la misma ejecución, y por ende los resultados finales de las consultorías, bueno, y cuál o cómo deberíamos solucionar estos vacíos, indican. Ya, a ver, en eso tiene razón, digamos, existe una etapa. Primeramente van por separado porque primero se hace el estudio del proyecto, ¿ya? Se hace la fase de preinversión y luego la etapa de inversión y posinversión van juntas. Lo ideal sería que entre la etapa de preinversión y la etapa de inversión no haya un periodo muy largo, pero la etapa de la preinversión normalmente casi siempre la hace el gobierno municipal, puede ser con fondos propios o con fondos del Estado, pero hasta que envía el proyecto al ministerio, hasta que se lo evalúa, hasta que ve qué ente lo va a financiar o en qué programa se lo puede poner para ser financiado, a veces dura años, a veces dura meses, dependiendo de la disponibilidad que se tenga. Pero ahí existe un punto clave donde nosotros como consultores tenemos que actuar. Puede ser que el proyecto esté desfasado y que la preinversión se haya hecho hace 3 o 4 años atrás, ¿ya? Pero hay una etapa principal y primordial que en la inversión, que es la presentación del taller de arranque. En ese taller de arranque, nosotros como consultores hacemos el plan de desarrollo comunitario. En otras palabras, validamos el plan de desarrollo comunitario que se ha presentado en la etapa de preinversión. ¿Y qué hace la mayoría de los consultores por desconocimiento? Aprueba ese plan tal como está, sin hacer ninguna modificación. Ahí nosotros tenemos la facultad de poder decir, no señores, esto ya no es así, y la comunidad no son, me voy a inventar, no son 400 beneficiarios, han migrado y solamente son 200. Entonces ya no necesitaré, no sé, hacer una feria educativa, necesitaré trabajar con los niños a través de títeres, de una forma, de otra forma. Nosotros ahí tenemos la facultad de poder mejorar ese plan y no presentar el mismo plan que estaba en la preinversión. Ahora, lo ideal sería que el gobierno a través del ministerio se pudiera poner plazos máximos, pero también hay proyectos que son presentados y que todo proyecto tiene un costo, ¿no? Un costo per cápita con el cual se puede financiar. Y a veces son comunidades muy pequeñas, lugares muy lejanos, en el cual el costo per cápita es muy alto. Entonces, esos proyectos obviamente van a tardar mucho más tiempo en ejecutarse. Pero vuelvo a repetir, está en el consultor, ¿no ve?, actualizar ese plan de ejecución y no aceptar tal como viene el plan de ejecución de desarrollo comunitario.
Muchas gracias, estimada licenciada. Bueno, tenemos una última consulta que creo que solo complementar. Nos indican que en el caso de residuos sólidos los problemas son casi los mismos. ¿Cómo se podría dar solución o alguna medida que se lleva a cabo justamente para aplicar el DESCON? ¿O se podría realizar algún tipo de ajuste? Nos consultan. Lice Marcelo quiere contestar. Sí, ¿podría formular la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. Nos indican que en el caso de residuos sólidos los problemas son casi los mismos. ¿Cómo se podría dar solución o qué medidas se podría tomar para aplicar el DESCON o se podría realizar algún tipo de ajustes? Bien, bueno, en realidad todos los programas que son de agua, que son para alcantarillado, que son para el sector productivo y que también son para el tema de residuos sólidos, están implementando lo que es el desarrollo comunitario como una necesidad de incorporar al beneficiario y de incorporar a las empresas y a los financiadores para que se pongan de acuerdo en justamente evitar estos inconvenientes o problemas, ¿no? En lo que es el tema tanto de la inversión como del tema ya de la operación y mantenimiento de un sistema. Entonces, sí se está aplicando y sí hay la necesidad por ley de aplicar también en residuos sólidos el tema de desarrollo comunitario para poder tener justamente la sostenibilidad en el tema del servicio como tal, ¿no? Muchas gracias, licenciado Carlos. Bueno, nosotros justamente pensando en todas estas necesidades de poder aprender un poco más acerca del desarrollo comunitario, estamos por aperturar y a la vez quisiera presentar un diplomado que estamos, ¿no? Por aperturar justamente este día, el jueves, este jueves próximo. El mismo, un momentito por favor, enseguida voy a compartir la pantalla. El mismo que se denomina Diplomado en Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento de Institución del Sector Agua y Saneamiento, en su segunda versión. El mismo que cuenta con 800 horas académicas y que incluye un certificado en Política Nacional de Uso Eficiente del Agua Potable y Adaptación al Cambio Climatológico con 200 horas académicas. La duración de este diplomado es de 7 meses. Van a pasar ustedes una sesión por cada semana, que son los días jueves, de 7 a 9 de la noche. Estos y otros temas, de seguro ustedes van a poder verlo en el diplomado. Lo ideal es que, bueno, se ha desarrollado este diplomado con el fin de que el participante pueda aprender todas las normativas aplicadas justamente en el sector, también en el ámbito de aplicación del desarrollo comunitario, puedan ver aspectos tanto conceptuales como aspectos operativos, puedan ver los resultados de la implementación del DESCON, por la fase y el ámbito de aplicación también, y las experiencias del sector en las 3 etapas que ya han mencionado anteriormente los licenciados. Y bueno, justamente nosotros estamos presentando este diplomado porque existen muchas solicitudes y licitaciones en las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, de los gobiernos y de los regionales y tanto departamentales, ¿no? Y ustedes van a poder a la vez ampliar sus fuentes laborales con este diplomado, por ejemplo, en entidades por ejemplo, como el gobierno departamental, en gobiernos municipales, en el Fondo Nacional de Inversiones Productiva y Social, en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas de Proyectos UCEP, en el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico, SENASBA, como mencionaba hace un momento la licenciada, en la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua, EMAGUA, y en las cooperativas de agua potable, como la que tenemos aquí en Tarija, COSAL, por ejemplo, y en empresas constructoras claro, constructoras, y también van a poder aplicar de manera individual las diferentes consultorías.
¿no? El diplomado, como les indicaba, tiene una duración de 7 meses, son 6 módulos de materia, que los vamos a adjuntar este pénsul para que ustedes lo puedan revisar y ante cualquier duda que ustedes tengan vamos a estar prestos a poder resolver. Lo que sí me gustaría mencionarles, el beneficio es que justamente nosotros sabemos, ¿no? Que nosotros realizamos un posgrado con el fin de obtener la certificación y existen muchas veces por diferentes motivos que el participante concluye con los módulos de materia y lo deja, ¿no? Postergado el tema de la monografía. Es por eso que nosotros hemos incluido este módulo que viene a ser parte de este diplomado, donde ustedes tienen un docente guía, quienes ayuda con la elaboración de la monografía hasta la culminación y aprobación para que ustedes puedan enviar a la universidad y de esta manera puedan titularse, ¿no? Además que todas las clases son grabadas, ya, y subidas de manera, bueno, y subidas a la plataforma, la cual ustedes manejan de manera sincrónica conjuntamente con las clases en vivo que tienen con cada uno de los docentes. Justamente la licenciada Marta y el licenciado Carlos es parte de nuestro plantel docente de este diplomado, como ustedes han podido ver, con muy alta trayectoria académica, pero sobre todo laboral, ¿no? Así que estoy segura que les va a enriquecer mucho en cuanto a sus conocimientos. Quedan cordialmente invitados a este diplomado. Existen descuentos disponibles a los cuales pueden ingresar. Entonces esperamos verlos en aulas virtuales. Licenciada Marta, no sé si usted gustaría tal vez realizar alguna invitación para que puedan participar de este diplomado. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía, es importante conocer todas las etapas, todas las áreas, todos los procesos y procedimientos que se tienen que hacer. Entonces, el área laboral, el área donde se puede trabajar es muy amplia. Es muy amplia, como les decía, hay una resolución donde obliga a que todos los proyectos de agua y saneamiento, que incluye agua y saneamiento, agua, alcantarillado, residuos sólidos, tienen que tener su trabajo de desarrollo comunitario, sí o sí. Entonces yo les invito a participar, nos vamos a esforzar por transmitirle todo lo que nosotros conocemos, por hacerles vivir las experiencias que nosotros hemos, que también hemos tenido errores, nuestros errores, para que ustedes no los cometan, para que conozcan todo lo que se tiene que aplicar y todo lo que se tiene que llevar. Y nos gustaría pues pasar toda esta información a ustedes y ojalá que puedan participar del diplomado, que realmente no se van a arrepentir y va a estar muy interesante. Muchas gracias, estimada licenciada Marta. Licenciado Carlos, tal vez quiere dar algunas palabras. Sí, muchísimas gracias. Bueno, recomendarles a todos los presentes esta posibilidad, esta oportunidad que genera ESAM a través de la Universidad Siglo XX, puesto que nos amplía nuestras posibilidades laborales, ¿no? Hacer el diplomado en desarrollo comunitario va a permitir ampliar sus conocimientos, ya que, como hablaba justamente uno de los participantes, el desarrollo comunitario no solo se aplica en agua, sino también en temas de residuos sólidos. Y es otra versión que también va a lanzar el ESAM y hay que estar atentos, ¿no? Invitarles cordialmente a que participen, que se animen, que esto realmente va a ser algo que les va a aperturar la capacidad en relación al tema profesional. Muchas gracias, licenciado Carlos. Bueno, solo me queda agradecer a ambos por impartirnos sus conocimientos, esperando que todo lo que se ha impartido en esta noche sea de gran utilidad para cada uno de los asistentes en sala. Agradecer a cada uno por su asistencia, por tomarse el tiempo de aprender. Todos los días aprendemos cosas nuevas y esperarlos, ¿no? Poderlos ver en aulas virtuales, compartiendo grandes experiencias con los docentes. Muchas gracias, tengan muy buenas noches. Y nos despedimos. Con esto culminamos el webinar. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, licenciados.